Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha salvado, te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una sola cosa quisiera mencionar en este día, simple y sencillamente, y creo que ya me han oído decirlo, esa es mi definición personal de la fe. Yo creo que la fe es la respuesta gozosa, personal, a la experiencia de haber sido encontrado por alguien que me ama. La respuesta gozosa a la experiencia personal de haber sido encontrado por alguien que me ama. Si esa es la experiencia, cualquier cosa sucede, cualquier cosa, porque estoy confiado en la persona que me ama. Simple y sencillamente respondo a la persona que me ama. Y obviamente si esa persona me ama, va a querer siempre mi bien, siempre mi bien. La primera lectura hoy encontramos pues de alguna manera el amor de Dios plasmado en querer corregir, querer perfeccionar a su esposa, ¿sí? Y le habla con toda la ternura, ¿verdad? Y al mismo tiempo con el realismo de quererla sanar, ¿verdad? Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Insisto, al corazón. La respuesta gozosa personal de haber sido encontrado por alguien que me ama. Obviamente en el desierto encontramos siempre esa imagen a todo lo largo y lo ancho de la Escritura, porque es la soledad, es el silencio, es el donde no hay otra distracción que yo mismo. Y entonces me abro a la experiencia de ser encontrado, a la experiencia del infinito, como es así el ancho del desierto y la soledad del desierto. Y entonces me abre muchísimo más el cielo a estar ahí en esa experiencia. Y obviamente los grandes místicos y los grandes ascetas de esa época y de todas las épocas han buscado esa dimensión de soledad, de silencio, para entrar en contacto consigo mismos y con Dios, ¿verdad? Pero lo bello que le dice, no solo le abrirá el corazón, sino dice: yo te desposaré conmigo para siempre, ¿verdad? Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y así conocerás al Señor. La fe hace eso, que nada hay imposible para Dios, que escuchábamos al inicio. Nada hay imposible para Dios, pero tiene que ser esa experiencia personal. En el Evangelio encontramos esas dos experiencias de gente que cree profundamente. Y quiero subrayarlo de esa manera, porque dice: cuando Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, no uno del pueblo ahí nomás, no. Un hombre muy instruido, jefe de la sinagoga, se postra ante Jesús y le dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes, si tú estás presente y le impones las manos, volverá a vivir. El jefe de la sinagoga se postra ante un carpintero para pedirle la resurrección de su hija. Eso es fe. ¿Qué tocó a este hombre? Indudablemente alguna de las acciones que había visto en Jesús tocó su corazón, y eso lo hizo abrirse a la presencia de Dios en Jesús. Y ante ese carpintero, él, el jefe de la sinagoga, se postra y le suplica que le regrese la vida de su hija.
Y sucede. Y sucede, a pesar de las burlas y de la indiferencia y de la incredulidad de los demás, sucede. Jesús le dice, ante esa fe, tengo que responder. En el camino además cura a esta mujer que tenía un flujo de sangre. Y simple y sencillamente de nuevo, por su fe, a escondidas, toca el manto de Jesús. Tu confianza te ha curado, le dice Jesús. Tu confianza te ha curado. La fe es esa experiencia personal, gozosa, de respuesta a alguien que me ama. Y cuando alguien me ama de esa manera, lo imposible sucede, lo imposible. Al inicio mencioné que hoy celebramos Santa María Goretti. No sé si sea la santa más joven que haya canonizado la iglesia, pero si no es la más joven, será una de las más jóvenes, porque tenía solo 12 años cuando sufrió el martirio, porque un pretendiente de ella quería violarla, y ella, defendiendo su castidad, su pureza, por fe, se resistió. No voy a estar contigo, simple y sencillamente, y la asesinó. Eso llevó después a 30 años de cárcel de este sujeto, y cuando regresó se convirtió totalmente gracias al testimonio de perdón, de perseverancia de esa muchachita que él pretendía, de solo 12 años, y del cual él abusó y mató. Pero esa fe de esa muchachita, que lo perdonó antes de morir, y lo invitó a creer en ese Dios del amor, hizo que se convirtiera este hombre. De hecho, hasta donde yo sé, después de salir de la cárcel, vivió muchos años como capuchino. En fin, la fe. La fe es tan poderosa, que es lo que celebramos aquí, que nosotros celebramos su muerte y su resurrección. Este es el misterio de nuestra fe. La fe es lo que movió a María Goretti y es lo que ha movido a todos los hombres y mujeres a entregar sus vidas en el servicio, en la caridad, en la búsqueda de la justicia, en la perseverancia, en la oración, en el silencio, en el sacrificio. La fe, la perseverancia de todos los días en la casa, en el hogar, con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, en el diario caminar, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto. La fe es lo que ha hecho los grandes misioneros y los grandes contemplativos, los grandes monjes y monjas, dedicados simple y sencillamente a estar en la intimidad con la oración. La fe. La fe que Jesús dice es tan poderosa que puede mover montañas. La fe es lo que hace que esta mujer, al tocar su manto, sea curada. La fe de este jefe de la sinagoga es lo que hace que, postrado ante los pies de Jesús, logre la vida de nuevo para esta su hija. La fe es lo que celebramos. La fe es tan poderosa que nada hay imposible para Dios, que no lo puede detener en la tumba. La fe es lo que celebramos, el misterio de nuestra fe. Y es tan frágil que si no la practicamos todos los días, se extingue. Así de simple y así de fuerte. Que el Señor nos haga acercarnos siempre a esta Eucaristía con esa dimensión creciente, con esa hambre siempre ahí latente, de crecer nuestra fe, de crecer en ese que proclamamos como nuestro Señor y Rey, ese que proclamamos como el vencedor de la muerte, ese que ha cambiado las vidas de tantos millones a lo largo y ancho de la historia de 2000 años de cristianismo. Y por supuesto que siga siendo ese llamado, no solo de una adolescentita como María Goretti, sino de cualquier hombre y cualquier mujer que confíe en el amor. Y en esa respuesta jamás será defraudado. Quien cree en Él no será jamás defraudado. Quien cree en Él no será jamás defraudado. María, por supuesto, lo creyó, y por eso tenemos la victoria de la muerte, sobre la muerte, porque su fe nos dio a Jesús. Que ella interceda para que sigamos siempre creciente en la fe, siempre creciendo en la fe.